Ahí Cordial ya, saludo. dale. Cordial saludo. El día de hoy estaremos realizando el desarrollo de la unidad número 1 acerca de la información genética contenida en el ADN, diversidad genética y marcadores moleculares. Está desarrollado por Luisa Fernanda Jaime, Luis Miguel Moreno, José David Borges, Andrés Quintero y mi persona Tatiana Miranda Beltrán. Inicialmente, eh, compañero Luis, ¿será que puede pasar la diapositiva? Inicialmente hablaremos sobre la estructura del ADN, las mutaciones y las implicaciones sobre la mejora animal. Bueno, inicialmente queremos dar a conocer cómo fue el proceso, los avances científicos a lo largo de los años. En el año 1869, por primera vez, se hace el aislamiento del ADN por el científico Miescher. En el 94, los autores Everett demostró la transformación bacteriana que se dio en el ADN. En 1953, los científicos Franklin, William y Webster y Crick propusieron unos estudios de rayos X y concluyeron que era de espiral doble. En el año 1957, el científico Convert descubrió que la polimerasa en el ADN era la enzima que sintetiza el contenido del ADN. En 1961, los científicos Marmot y Doty realizan hibridación técnica en el ADN. En 1962, Albert halló la nucleasa y la restricción, el cual C es una enzima que separa el fragmento del ADN. En 1967, Gallis descubrió las enzimas ligrasa, el cual es capaz de unir los fragmentos que desarrolla el ADN. Y así fueron desarrollando los métodos de las secuencias rápidas en el ADN. Compañero, puede seguir con la siguiente diapositiva, por favor. La estructura de ADN. Según Mendoza en el 2009, el ADN está conformado o definido principalmente por el material genético. También está compuesto por el origen bioquímico en las formas proteicas. El ADN también se estructura por nucleótidos y se agrupan en un grupo de fosfatos o azúcares y cinco de moléculas de carbono, denominadas así desoxirribosa de la base nitrogenada, que son citosina, timina, adenina y guanina. Puede proseguir, compañero. Compañero Luis. La replicación del ADN. La replicación del ADN podemos decir que los cromosomas ocurren en la interfase actuada por división celular en estado de mitosis. Durante esta mitosis, las células hijas obtienen todo el material hereditario de la célula madre. La hélice se desdobla y las cadenas de los nucleicos fragmentados de los enlaces moleculares del ADN. La base nitrogenada que dije anteriormente, citosina, timina, adenina y guanina, permite copiar exactamente la estructura del ADN, así como lo podemos observar en la imagen. Siguiente, compañero. Los dejo con el compañero Andrés. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Miguel Quintero y en esta oportunidad les voy a hablar de la transcripción y la traducción. Primero que todo, la transcripción y traducción son procesos que la célula usa para elaborar todas las proteínas que nuestro cuerpo necesita y para funcionar a partir de la información almacenada en las secuencias de ADN. La transcripción cuenta con 3 etapas, que es iniciación, elongación y terminación. En la transcripción hay unas enzimas llamadas polimerasas. Estas realizan la transcripción, estas unen los nucleótidos para formar una cadena de ARN. Y hablando de la traducción, en esta etapa el ARN se decodifica para constituir una proteína o un pedazo subunidad de una proteína que contiene una serie de aminoácidos en específico. Acá podemos ver la gráfica que está en la diapositiva. Y la transcripción, otra característica, es que es el primer paso de la expresión genética. Y otra característica de la traducción es
es que es un paso a donde se producen las proteínas y es cuando el código del ARN mensajero se traduce en pequeños bloques de construcción de proteínas. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, hablando un poco de del polimorfismo bioquímico o genético, son las variaciones naturales de un gen o la secuencia del ADN. Este aparece en al menos el 1% de cualquier población. El primer estudio de polimorfismo genético se dio en 1901, que fue hecho por Lance Deiner. Y el primer estudio fue hecho en humanos con relación los grupos sanguíneos. La definición según Cali y Bodmer es que el polifermismo es la presencia simultánea de dos o más formas continuas en una especie, de manera tal que la menos frecuente de ellas no puede ser mantenida únicamente por mutación. Y según Lucote, en 1977, el polimorfismo bioquímico genético es la existencia en una misma población de dos o más alelos en un locus, cada uno con una frecuencia apreciable. ¿Cómo surgen y por qué persisten? Surgen por mutación, como lo habíamos dicho, y persisten durante muchas generaciones y se mantienen una ventana sobre los demás términos de selección natural. Algunos polimorfismos no tienen manifestaciones visibles y requieren técnicas bioquímicas para identificar las diferencias que se producen en los cromosomas de proteínas o ADN. Ahora hablemos un poco de la cadena de reacción de polimerasa o PCR. Esta técnica tiene el objetivo de amplificar segmentos específicos del ADN, o sea, crear copias, con una cantidad mutuamente suficiente en la diversidad genética. Esto se hace con el fin de detectar las muestras en pequeñas cantidades en el ADN para identificar atributos productivos que se puedan utilizar en la herencia de las familias genéticas. Existen tipos como la PCR en tiempo real, que permite analizar el producto obtenido en el fin de una reacción. Su resultado es poco cuantitativo, con muestras de diferentes cantidades de ADN inicial y el resultado que se puede producir de forma similar con la amplificación y viceversa. Siguiente. También existe el tipo de PCR o RT amplificación del ARN, que consiste en la detención de la máxima expresión genética in vitro. Además, existe otro tipo de PCR de anidada. Busca aumentar una segunda reacción de PCR con dos nuevos cebadores que permitan inhibir el fragmento de ADN amplificado con el primer par y luego dar un lugar más específico a la segunda amplificación de la PCR y de forma más corta. Y también, siguiente compañero, tenemos la PCR con adaptadores, que consiste en amplificar la secuencia de ADN en fragmentos y luego realizar una restricción con adaptadores de origen oligonucleicos. Prueba genética con una secuencia corta en el ADN, obteniendo una compatibilidad con los cebadores y la amplificación de los adaptadores en la secuencia de ADN. Muy buenas noches, mi nombre es José David Borges Tafur y a continuación hablaremos sobre los marcadores moleculares. Bueno, que es relevante hacer una pequeña explicación acerca de la demanda alimenticia que existe a nivel mundial y cómo la genética y la biología molecular busca cada vez más incrementar la producción de alimentos de origen animal y por ende acuden a estas ciencias para que optimicen los sistemas productivos. Bueno, ¿qué son los marcadores moleculares? Son regiones o zonas específicas de la cadena de ADN que se caracterizan por dar una información o por contener un gen específico deseado en un sistema productivo, ya sea la ganancia de peso, el color de pelo, la producción de leche, entre otras.
Para esto hay dos ciencias que estudian estos marcadores moleculares, que son la biología molecular y la genética cuantitativa, que se utilizan para diferenciar las regiones de ADN que influyen sobre estas características que deseamos para nuestros sistemas productivos. Además de ello, existen diferentes métodos que fueron desarrollados para determinar las diferencias mínimas en las secuencias, identificando si un animal es portador o no de X o Y gen, que es el deseado para reflejarse en el sistema productivo. De esta forma, los diferentes marcadores genéticos son conocidos como alelos marcadores de ADN. Continúa, compañero. Por otro lado, encontramos los dos tipos de marcadores o la categorización de las pruebas, que son los marcadores ligados y los marcadores directos. Como su nombre lo indica, los marcadores ligados son aquellos que se ubican adyacente a uno o más genes del cromosoma y que a menudo contienen cierta distancia entre ellos. Estos marcadores son la única opción que encuentra la biología molecular y la genética cuantitativa al no encontrar el gen específico en el sitio específico de la cadena de ADN, y pueden ser usados para seguir la herencia dentro de las familias genéticas, siendo necesario determinar la asociación entre los diferentes alelos, que son los marcadores, y los genes, los QTL, que más adelante el compañero les hablará sobre eso. Por otro lado están los marcadores directos. Como su nombre lo indica, son directos ya que se encuentran dentro o están muy cerca o adyacentes al gen. Una vez que estén asociados con los diferentes niveles de una característica en particular deseada, se usan con cierta veracidad y cierta confianza, sin conocimiento de los pedigrees, ya que sus efectos son consistentes a través de las poblaciones. O sea, las características deseadas de esos animales se reflejan en un grupo de animales o en una generación. Por eso estos marcadores se usan con mucha más confianza. Por otro lado, las pruebas directas requieren de mucho más conocimiento, y ellas exigen saber que el gen en particular y qué mutaciones son las responsables de las diferencias observadas. Continuamos con el compañero Luis Miguel Moreno. Buenas noches, mi nombre es Luis Miguel Moreno. Y en cuanto al tema de QTL, uno de los factores más elementales se componen de 4 factores de suma importancia. El primero se debe a los efectos en la parte reproductiva, que está compuesta por la eficiencia en la fertilidad y prolificidad. En este componente lo que permite es indagar el intervalo entre partos en cuanto a la especie bovina, en la especie ovina y la especie porcina, acortando los tiempos de periodo de parto según la temporada en la temporada reproductiva. Y en cuanto a la prolificidad, es aumentar el número de partos por especie en un determinado tiempo. En cuanto a los efectos productivos que se realizan en el QTL, lo que permite mayormente es buscar la conversión alimenticia y el balance energético positivo. Es obtener animales con mayores ganancias de peso y animales que se ajusten de acuerdo al balance nutricional, que se mantenga en el sistema de producción animal y que obtenga un mayor resultado en cuanto al manejo productivo que se realiza en una granja pecuaria. Y el efecto genético que se va a obtener es la heredabilidad, o sea, los rasgos que se van a obtener al momento de la selección, cruzamiento y obtención de poblaciones con mayor manejo productivo en cuanto al historial y en cuanto al registro que se tenga en un sistema de producción, y el valor de cría superior, que sean crías de que esos progenitores, de acuerdo a que esas crías sean superiormente y altamente productivas que los progenitores. Y entre el efecto económico, lo que se busca es buscar una innovación en cuanto a los procesos de biotecnología animal.
lo que se viene manejando hoy en día en inseminación artificial, en transferencia de embriones, en fertilización in vitro y pruebas de sexaje en cuanto a material seminal para determinar el tipo de género, ya sea masculino o femenino, según la especie animal. Y el QTL lo que se buscar es una selección con 3 categorías, lo que va representando la variación genética, que viene siendo los rasgos que se heredan entre la generación de un sistema de producción y los rasgos de heredabilidad, que vienen siendo las características genéticas que se van heredando entre cada población. Y la evaluación poblacional lo que busca es buscar animales de una población mucho más superior a los anteriores que se han venido trabajando. Y en el segundo componente, que vienen siendo los genes, está conformado por análisis de polimorfismo, que ese viene siendo un factor muy elemental en cuanto a la selección de los genes que se van a buscar en el código genético, de acuerdo a la especie que se va a estudiar, que es en el caso del bovino, que prácticamente se busca más animales que sostengan mayor sólido total en la producción de leche, mayor contenido de caseína, que viene siendo una proteína propia de la leche, y el mayor contenido de grasa, que es lo que se viene calificando hoy en día. Y en cuanto al sistema de producción animal de carne, en especie bovina, porcina y ovina, se buscan son animales que obtengan un canal de cárnico menos grasos, con mayor porcentaje de grasa y mayor fibra muscular en cuanto a contextura y composición. Y la información hereditaria es llevar la secuenciación en cada especie de acuerdo al aumento de la productividad y manejar eh, población superiores. Y en cuanto al análisis de los genotipos del locus de la ferrina en el ganado bovino, que se venía trabajando en la última actividad, se halló de que la técnica utilizada en la gráfica A se encontró fragmentación de moléculas de ADN con longitud a base de pares de bases moleculares en la secuencia de ADN, con repeticiones de nucleótidos de CTT. Y en la figura B se encontró técnicas utilizadas con electrofóresis continua de forma vertical, con alelos detectados por microsatélites y locus detectados con microsatélites a través de PCR. Y en cuanto al tipo de marcador a detectar, se encontró un microsatélite tipo trinucleótidos con características CTT, que se vienen repitiendo de forma consecutiva con 10 nucleótidos de forma repetitiva, y se identificó a través de polimorfismo nucleótido simple amplificado. Y en cuanto a la figura B, el tipo de marcador molecular, también se permitió hallar microsatélites tipo de polimorfismo nucleótido simple amplificado. Y en las cualidades de los individuos que se hallaron durante los genes en los individuos, en el individuo 1 se viene caracterizando como un alelo de origen homocigoto dominante. Y en el individuo 2, que viene siendo el S2, se viene caracterizando con un alelo de origen homocigoto recesivo. Y el individuo con caracteres 1 y 2, que viene siendo el S1 y el S2, viene siendo un heterocigoto dominante, ya sea por las características que viene dominando en el S1 de forma dominante y de forma recesiva con el S2. Para un resultado en cuanto a la frecuencia fenotípica, en el alelo dominante se hallan con 18 repeticiones para un total del 32%. En el individuo S2 con el alelo recesivo SS minúscula cuenta con 10 repeticiones para un 17%. Y el alelo heterocigoto S mayúscula S minúscula cuenta con un total de 28 repeticiones, ya que aquí se conjuga un cuadro de Punnett para determinar el valor. Y en cuanto a la frecuencia fenotípica de alelo por equilibrio de Hardy-Weinberg, permite un mayor de presencia con el alelo dominante S, con una dominancia a través de 0,83, que se podría denominar un porcentaje o
es un valor que se denomina que sea igual característico a 1. Y muchas gracias.